Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. En el día de hoy vamos a introducirnos en una problemática de alcance global que es la producción petrolera, y queremos mirar en qué estado se encuentra la producción petrolera en Colombia y cuáles son sus elementos, cuáles son sus alcances, cuáles son los mecanismos en los que la producción petrolera tiene un papel importante al día de hoy. Para esto hemos invitado al profesor Sergio Lopera, ingeniero de petróleos y profesor de la Facultad de Minas en la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Lopera, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Buenos días a ti y a todos los televidentes. Mucho gusto estar por acá con ustedes. Profesor Lopera, quiero arrancar con dos preguntas básicas, un poco para todos los que no estamos metidos en el mundo del petróleo. ¿Qué importancia tiene el petróleo en la economía colombiana y qué peso tiene en el conjunto de las exportaciones de Colombia? Bueno, el petróleo en realidad en Colombia, vamos a definirlo así de manera precisa. Colombia es un país con petróleo, pero no es un país petrolero. Eso quiere decir que es muy importante contar con lo que tenemos, pero nosotros podríamos tranquilamente depender, pues vivir sin un gran trauma, sin petróleo, dado que el petróleo representa solamente entre el 5 y el 7% del PIB. Es decir, no es un gran impacto, aunque el que tenemos nos ha servido mucho y nos sirve mucho para empujar sobre todo algunas regiones vía regalías. A través de esos recursos se han impulsado algunos desarrollos locales, y también pues nosotros hemos hecho una evolución muy interesante donde la empresa petrolera colombiana ha evolucionado de ser lo que llamábamos en la época de los 90 una ventanilla por la cual el Estado se endeudaba, a lograr después de los 2000 ser una empresa realmente comercial e industrial del Estado con una visión de orden mundial, en donde se están jugando ya puestas de inversión en otros países, y en ese sentido entonces ya allí se tiene una fuente de recursos interesante que le están aportando en un margen entre unos 20, entre 15 y 30, dependiendo del año, billones al presupuesto nacional, vía Ecopetrol sobre todo, ¿cierto? Entonces, esa es como la visión. En el orden mundial, nosotros no somos nada, somos el 0,2% de las reservas del mundo y somos más o menos el 0,6, 0,7% de la producción global. O sea, no somos un gran jugador. Somos absolutamente marginales. Aunque esa marginalidad, dirían muchos economistas, no es para nada despreciable un porcentaje del 5 al 7% de la economía nacional. Sí, mira, lo que pasa es que en los años 90, después de la apertura económica del gobierno de Gaviria, Colombia le hizo una apuesta de un modelo de desarrollo basado o pivoteado en lo que llamamos el sector minero energético, en donde las exportaciones, de alguna forma, de los mineros energéticos buscaron que fueran casi que la palanca de la economía. De esa manera, nosotros evolucionamos un poco y logramos hacer sobre todo de la inversión externa, las mayores cifras de inversión externa pues se dieron vía hidrocarburos. Eh, pero como te digo, cuando tú miras una economía que representa un 5 un 7, pues es interesante tenerlo, pero no es una gran catástrofe no tenerlo. Ahora, en exportaciones llegamos a tener cifras del orden del 30% en algún pico. En general, la economía colombiana se diversificó después de los 70. La economía colombiana, recordemos que era muy dependiente del café, y después de los años 90, y eso hay que decirlo con toda claridad, eso se debió fundamentalmente a la apertura económica de Gaviria, nos dimos la pela y hoy la economía depende un 50% de productos que llamémoslo son tradicionales y otros 50% de otros productos, manufacturados sobre todo. Y el petróleo dentro de esos productos, digámosle primarios o tradicionales, juega un papel importante porque normalmente está representando entre el 60 y el 40-30% de esas exportaciones tradicionales. Entonces va a oscilar entre un 15 y un 30% de las exportaciones globales.
Este año, por ejemplo, con este aumento de precio, yo creo que el gobierno se puede ahorrar la reforma tributaria que estaba patinando, porque los recursos que yo creo que le van a ingresar adicional pueden ser unos 8 o 10 billones de pesos. En ese contexto, el profesor Lopera, hay un asunto que es muy interesante preguntar. En Colombia se extrae petróleo y gas solamente petróleo, por ejemplo, para ser gastado como un insumo en gasolina, o se extrae petróleo con otros usos adicionales. A ver, hay unos videitos muy interesantes en YouTube que los pueden encontrar donde dice cómo sería el mundo sin petróleo. Si yo desaparezco el uso del petróleo de mi vida cotidiana, desaparece por ahí el 60% de mi carro, desaparece esta silla en que estoy sentada, desaparece el computador prácticamente, desaparece el teclado, prácticamente quedamos incomunicados completamente, porque realmente del petróleo se extraen del orden de unos 3.000 productos industriales. El problema fundamental que enfrenta la humanidad es que hemos construido una industria, digamos, una cultura fundamentada en la industria de los hidrocarburos. Entonces, el debate no es solamente de liberación de carbono, que es importante ese debate, sino que el debate va más allá. El debate es que nosotros somos una sociedad dependiente de los hidrocarburos. Entonces, Colombia tiene dos refinerías, tiene la refinería Barranca y tiene la refinería Cartagena, que acabó de hacer su investigación, ustedes supieron, con todo el escándalo que hubo. Y esas refinerías se enfocan en sacar fundamentalmente derivados de la gasolina, combustibles de aviación, algunos productos para algunas industrias, la industria química. Hay, por ejemplo, un debate que hubo muy fuerte en los años 90 en Colombia, y era porque no hacíamos una planta de urea con el gas natural de La Guajira, y al final eso no se hizo. En Colombia los hidrocarburos, sobre todo el gas, es el respaldo de la energía hidráulica. O sea, nosotros terminamos construyendo una matriz energética en la cual nosotros tenemos una hidráulica para electricidad, generación de electricidad en un 70%, y el 30% de respaldo es gas. Entonces, si hubiéramos hecho esa planta de urea, realmente no nos hubiera dado la oportunidad de pronto de tener ese gas con respaldo, porque no somos un país con altas reservas de gas. Hay algunas expectativas, pero hoy en este momento la relación reservas-producción que se mide en tiempo es del orden de unos 6 años, 7 años con fenómenos del niño intensos, y entre 9 y 12 años con unos fenómenos del niño más atenuados. O sea, estamos en mora de encontrar unas reservas de gas que nos garanticen suministro en la década que sigue. Entonces yo creo que eso es importante aterrizarlo. Entonces, digamos, en general en Colombia se produce mucho producto para la industria petroquímica, básicos, mucho desde el asfalto para las calles, se producen plásticos para los insumos para las empresas. Hay una empresa incluso que se tiene asocio con Venezuela que creo que llama es de polipropileno, no recuerdo cómo se llama, y esa empresa pues usa esos recursos, ¿no? Entonces, digámosle que la industria petroquímica es todo un proceso, y Colombia, con la refinería de Barranca, de Cartagena sobre todo, yo creo que dio un salto importante porque empezó a producir unos insumos un poco más elaborados. Incluso las exportaciones de la refinería son interesantes en términos de la oferta que ofrece, ¿no? Entonces yo creo que hay un proceso de industrialización que es importante resaltar. En el contexto de hoy, profesor Lopera, ¿cuáles son los niveles de producción en las empresas que más producen? El último dato que vi para este año son como 750.000 barriles diarios, comparados con el 2020, suben o bajan un poco durante el 2020, 2021. Pero digamos, en una perspectiva global, la producción de Colombia en términos de petróleo, ¿en qué está y cuáles son las empresas que, digamos, tienen un papel más importante en esa producción? Bueno, digamos que la producción petrolera colombiana logró un pico como de 950.000 barriles, logró subir un poco más del millón cuando sumaron el gas, equivalente de hidrocarburos. Entonces se habló de hidrocarburos del millón, incluso el gobierno de Santos tenía la expectativa de 1,5 millones de barriles. Yo nunca creí que eso fuera posible,
Hay que recordar que la producción de petróleo, la extracción de petróleo es función, digámosle, del precio internacional. Si el precio internacional facilita las condiciones, podemos poner en el mercado algunas reservas que están disponibles, pero que no son viables desde el punto de vista comercial. Digámosle que en general, por encima de unos $50, nosotros ya estamos en condición prácticamente de poner todas las reservas al mercado. Cuando el petróleo nos baja de $50, nos saca posiblemente las reservas de los yacimientos de crudo pesado de los llanos, que representan hoy un porcentaje muy alto. Entonces, les doy ese dato para entender que hoy estamos en un nivel de extracción que viene golpeado por la crisis del 2019, por la pandemia, que venía de una crisis del 2014 que se nos presentó también, y eso nos golpeó y nos puso en un orden de 900.000, nos bajó a unos 700 a 750.000, estamos ahí siempre variando. Con la característica de que el 60% de la producción la coloca Ecopetrol y el otro, digamos, el otro 30% más para ajustar 90 la ponen fundamentalmente 4 empresas, que son Geopar, Frontera, Occidental, Gran Tierra, Parex y Jocol, por ejemplo, y Manzarroar también. Pero digámosle, de las 5 empresas que más producen estarían Geopar, Frontera, Gran Tierra y yo creo que pare de contar, las otras ya producen muy poquito. Entonces, hay un Ecopetrol no lo fenómeno pone. que Ecopetrol produce el 60 Ya. y Ecopetrol produce el 60 y el otro 30 adicional, lo ponen unas 3 o 4 empresas, que son Geopar, Frontera, Occidental y Gran Tierra. Y ya luego vienen más pequeñitas. En Colombia, la reforma del gobierno Uribe, con la creación de la NH y la puesta en escena de un sistema competitivo, buscaba hacer un principio que en economía se busca y es una competencia entre agentes, ¿no? Eso se ha logrado parcialmente. De todas maneras, Ecopetrol sigue siendo realmente fuerte y muy monopólico en la dinámica general, porque además de eso es socio de las otras empresas. Entonces, eso coloca a Ecopetrol con un poseedor más o menos de un 65-70% de las reservas, y la producción, cuando tú miras y el global, pues también está en ese orden, ¿cierto? Acordémonos que el grupo Ecopetrol es dueño de Jocol y que era dueño de Kion. Kion desapareció, entonces ahora cuando tú miras Ecopetrol, Jocol y la producción que le colocan los aliados que muchas veces producen en alianza con Ecopetrol, entonces ya podemos estar hablando que Ecopetrol está en orden de un 70%. Pero esos pequeños actores son muy activos y esos pequeños actores, pues yo creo que han tenido un papel importante aquí en la extracción petrolera. Eso, nosotros tenemos una carga refinería de unos 300.000 barriles. Quiere decir que nos queda un excedente de exportación de unos 400.000 barriles, 400 a 450, pero no todo es de nosotros. Una parte importante es de algunos socios que producen acá y nos ofrecen una participación por regalía, nos pagan impuestos y fuera de eso pues tienen una participación, algo de Ecopetrol tiene alguna participación allí. Entonces, digámosle que uno podría mirar cifras ya más detalladas de cuánto nos ayudan las exportaciones de petróleo y nosotros podemos estar, con lo que buscamos al exterior que nuestro, podemos estar hablando de un 60, también 70%. Entonces, las exportaciones pueden jugar un papel interesante para ayudar a empujar a veces dinámicas que el país necesita, porque es un dinero relativamente más fácil de colocar disponible que, por ejemplo, desarrollar una nueva línea. O sea, hoy nosotros estamos empujando en la exportación, por ejemplo, del sector de agrícola
sobre todo el aguacate ha empezado a jugar un papel, pero lograr producir exportaciones de 200, 300, 500 millones de dólares en exportaciones es un proceso que requiere 10, 8, 10, 15 años, ¿no? Para nosotros lograr posicionar un producto, mientras que por ejemplo, si se hace la explotación de no convencionales y se encuentran recursos importantes, el país podría de pronto disponer de un ingreso adicional muy rápido, es decir, es cuestión de un año o dos en términos del tiempo de puesta en la mesa de unos recursos, ¿no? Porque son ya recursos que están en un mercado estructurado, la empresa ya está muy madura, con una capacidad internacional de apostar y jugar en los mercados, sabe jugar en los mercados, pues ya hay toda una dinámica. Entonces, ese es un poco el asunto, ¿no? Profesor Lopera, en ese contexto, la producción de gas en Colombia, que en muchísimos lugares va de la mano de la producción de petróleo, ¿en qué está? Nosotros, todo el desarrollo de gas en Colombia que lo hicimos, nosotros hicimos lo que yo llamaría la primera transición energética en los años 90, entre los años 60 y 90. Después de los 90 le metimos muy fuerte al gas. Nosotros intentamos a poner el gas en la cocción, porque nosotros usábamos el gas, no usábamos gas. Y ese gas, esa revolución del gas la hicimos con el gas de La Guajira, que son los yacimientos de Ballena, Chuchupa y Riohacha. Cuando descubrimos Piedemonte, que son los yacimientos de los llanos, del Piedemonte llanero, esos yacimientos, que son yacimientos de un crudo que llamamos condensado, que es un gas condensado que tiene un alto volumen de líquidos que son muy valiosos. Entonces nosotros ese gas no lo usamos, sino que lo reinyectamos en los campos y lo tuvimos como una reserva estratégica mientras agotábamos las reservas de arriba de La Guajira. Hoy nos estamos sosteniendo con lo que nos pone Piedemonte y estamos en más o menos unos 1.000 millones de pies cúbicos de gas de consumo diario, es de ese orden, de los cuales el sector, digámosle, de doméstico está consumiendo más o menos unos 300, 350. El resto lo consume el sector transporte y el sector industrial. Y el sector de electricidad, por ejemplo, el respaldo eléctrico es muy importante. Es digámosle, el orden por ahí del 40-45% de esa capacidad de consumo, porque cuando necesitamos prender las térmicas de gas, eso consume bastante. Entonces, digámosle que esos son los datos hoy. Nosotros tenemos una expectativa muy importante de reservas. Posiblemente vamos a encontrar, y hay una expectativa muy grande en el Bajo Magdalena, donde tenemos la formación La Luna, que es un yacimiento no convencional, y ahí hay una perspectiva muy interesante de poder encontrar gas. Y en la costa, en offshore, nosotros hemos encontrado, parece que una reserva interesante, pero es muy costoso desde el punto de vista económico. Un solo pozo allá puede valer del orden de 250, 300 millones de dólares. Es muy costoso. El gas tiene un problema y es un asunto muy paradójico. Es que si encuentras mucho gas, tienes un problema. Y si no tienes gas, tienes otro problema. Porque, ¿qué pasa? Si encuentras mucho gas, el mercado del gas es un mercado muy complicado. Hoy el gas se está jugando fuerte a nivel internacional. Europa está muy necesitada de gas. Pero si tú haces un gran descubrimiento de gas, la infraestructura de transporte en gas es costosa. Entonces, sistemas de compresión, ¿sí? Estos sistemas de transporte son costosos. Y hace que tú tengas que pensar entonces otras opciones. Hay tecnologías como producir hidrocarburos líquidos a partir de gas. Ese proyecto lo presentó BP en su época, en los años 2006, 2007, pero eso no cuajó mucho. Es una cosa costosa porque la conversión es costosa. La otra opción es producir productos para el sector agrícola, como por ejemplo urea y estas cosas para el sector agrícola. O la otra es producir energía eléctrica, o la otra es consumo. Si tú vas a mirar
entonces te encuentras con un problema, ante un dilema entre una política nacional, y es, ¿tú qué priorizas? Nuestra economía y nuestra lógica de trabajo ha sido muy enfocada en el mercado. Entonces, si tú encuentras reservas importantes de gas, lo obvio es que terminemos produciendo electricidad con gas, por ejemplo, que sería lo más inmediato, nos permitiría jugar a vender kilovatios más económicos precios con gas, lo cual a mí me parece que es un crimen. Yo pensaría que el gas debe ser un respaldo y debemos mantenerlo y mantener el uso de la hidráulica y fortalecer las pequeñas y medianas hidráulicas. Pero la dinámica del mercado compone esas cosas. Entonces, el gas tiene ese dilema, ¿no? El gas tiene ese problema. Yo creo que nosotros, al ritmo que vamos, nos vamos a encontrar con ese dilema posiblemente con los recursos que encontremos en la costa offshore, que a Ecopetrol parece que va a empezar a buscar la manera de poner esos recursos disponibles, y en los proyectos de no convencionales de Magdalena Medio, estas empresas están en un dilema, y es que si encuentran volúmenes importantes de gas, casi que eso no es negocio para ellos. Que el gas, según tú haces la conversión, no es muy eficiente en términos de precio. El gas a 5 o 6 dólares el millón de BTU equivale más o menos a unos 35, 40 dólares el barril equivalente de petróleo, cuando el petróleo está en 80 dólares. Entonces, para cualquier empresa es más negocio disponer, tener posibilidad de desarrollar hidrocarburos, porque desde el punto de vista de costos es más eficiente, menos costoso que apostarle al gas. El gas tiene ese problema. Entonces, estamos en... Profesor Lopera, me quedan exactamente 1 minuto 10 segundos y quiero preguntarle este minuto y 10 segundos que nos queda, el panorama que usted nos presenta con una participación del Estado representada en Ecopetrol y las finanzas de Ecopetrol es bastante importante para la economía colombiana, aunque esta no sea una petroeconomía. Y eso, digamos, puede generar una perspectiva optimista o una perspectiva incluso de que puede ser prescindible, que podemos prescindir del petróleo en la economía colombiana. No, yo creo que el petróleo tiene que ser el pivote sobre el cual construyamos una estrategia de desarrollo industrial. Deberíamos trabajar una perspectiva de 30 años de transición energética. Deberíamos usar los recursos del petróleo para desarrollar investigación, desarrollo e innovación, sobre todo innovación. Deberíamos avanzar en el fortalecimiento de Ecopetrol como una gran empresa capaz de extraer petróleo en cualquier parte del mundo, fortalecerla desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de innovación. Eso implica que Ecopetrol se vuelva una empresa con vocación de empresa de conocimiento. Entonces yo creo, y yo soy optimista en que tal como está la dinámica actual, nosotros no tenemos muchos recursos y el petróleo nuestro es un petróleo difícil de sacar y costoso, lo que nos obliga a saber aprender mucho desde el punto de vista técnico para poderlo hacer, y eso lo podemos convertir en una ventaja competitiva a nivel mundial para salir al mundo a vender conocimiento. Yo creo que es el futuro. Profesor Sergio Lopera, quiero agradecerle muchísimo haber participado en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos. Y por aquí estamos disponibles. Gracias, profesor Lopera. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.